Hola, buenas noches, bienvenido. Mi nombre es Oscar Carvajal y soy su profesor o facilitador de Psicometría 2. Nuevamente le doy la bienvenida. Me va a permitir compartir pantalla para nosotros poder visualizar el video que les preparé con respecto a la materia en cuestión. Primero que nada, la planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda, nos dice nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos nuevamente a Psicometría 2 y al núcleo temático número 2. Hablaremos de operacionalización de las variables, de qué trata, sus beneficios y sobre la actividad sumativa número 2. Eh, Tenemos un cronograma que no ha variado, un plan de evaluación del curso. Estamos en la semana 5, realizando la actividad síncrona número 2. La semana que viene, la semana 6, deben entregar un informe de investigación como evidencia de aprendizaje de la sumativa número 2 y que consta de una rúbrica que vale el 25% de la nota. Desarrollaremos como competencia específica la operacionalización de variables psicológicas a partir del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia. Estudiaremos los objetivos, variables, dimensiones y sus subdimensiones. Temas de estudio, el objeto, los componentes, los criterios para seleccionar del especialista o especialista guía de la medición, parte de lo que hablaremos. La bibliografía, los libros se encuentran en pantalla, su bibliografía, pero también la encuentran en el sistema. Igualmente les recomiendo cualquier fuente bibliográfica que puedan utilizar válida dentro del área de la psicología. No utilicen fuentes no confiables de estilo Wikipedia. ¿De qué trata la operacionalización de variables? Para Tintaya, la investigación de las variables psicológicas requiere un tratamiento especial que permita que sean observables, medibles, cuantificables y, desde luego, accesibles al análisis y a la interpretación. Este proceso de convertir las variables psicológicas en aspectos observables se denomina operacionalización de las variables. Es un trabajo de transformación de variables abstractas y generales en variables concretas y específicas directamente observables. Este trabajo implica desde ciertas condiciones, como tener un conocimiento conceptual y teórico de las variables y el contacto y la observación de la realidad. Al igual que para la formulación de la hipótesis, se requiere por un lado conocer los conceptos y las teorías sobre los fenómenos a estudiar y por otro la observación de la realidad. En otras palabras, una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto de trato en un empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Algunas variables son tan concretas o de igual significado en el ámbito mundial que no requieren operacionalización. Por ejemplo, el sexo de los individuos, los colores del semáforo como señal de tránsito, la ubicación o estructura de órganos en el cuerpo humano, entre otros. La operacionalización de variables se hace necesario por el grado de dificultad que representa la definición de algunas de ellas, dado que corresponden a conceptos abstractos tales como autoridad, calidad de vida, educación, riesgo biológico, bienestar del enfermo y otros, que pueden tomar diferentes significados según el tipo de estudio y el interés de disciplina del investigador que lo realiza. Los beneficios que obtenemos al aplicar la operacionalización de variables. Primero ocurre la posibilidad de que el investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso investigativo, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decide medirla, perdiendo así la validez. La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados obtenidos. Veamos un ejemplo. Problema general: ¿cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños en una institución educativa? Observamos una tabla modelo de cómo lo procesamos la información, determinamos la variable, la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores y la escala de medición. El concepto de variable es una magnitud característica, magnitud cantidad que sufre cambio, que es objeto de análisis para la investigación. Nosotros en nuestro ejemplo determinamos control emocional como una variable cualitativa y rendimiento académico como una variable cuantitativa. Concepto de definición conceptual. Son construcciones teóricas o definiciones de libros especializados o diccionarios que sustentan teóricamente la variable en estudio. Por ejemplo, para control emocional, entenderemos como la capacidad para extender y expresar los sentimientos entre compañeros. Y para rendimiento académico, la evaluación del conocimiento, aptitudes y actitudes adquiridas en el ciclo escolar. El concepto de la definición operacional permite conocer qué instrumento o herramienta se debe utilizar para obtener resultados claros y verídicos en la variable.
Por ejemplo, para control emocional, la escala de medición del control emocional conformado por 25 ítems o el cuestionario de rendimiento académico conformado por 18 ítems para el rendimiento académico. Los conceptos de dimensiones son los factores que se obtienen y miden en las variables y se presentan en forma textual. Por ejemplo, para el control emocional, expresar emociones, la empatía, las relaciones interpersonales o el comportamiento. Para el rendimiento académico, las notas académicas, la responsabilidad. Los indicadores son los elementos concretos de las dimensiones y expresan la realidad medible de la variable. Son aquellos valores que permiten observar claramente la variable, surgen de las dimensiones y pueden ser expresados en palabras, frases o números. Indicadores, entonces, de expresar emociones, emociones básicas, emociones sociales. La empatía, identificar emociones, entender emociones. Relaciones interpersonales, comunicación, colaboración, comportamiento, respeto, cortesía. En cuanto a las notas académicas del curso, matemática, comunicación, otros. Responsabilidad, asistencia, puntualidad. Y por último tenemos la escala de medición que se mide a través de 4 tipos de escalas conocidas, las nominales, las ordinales, las de razón y las de intervalo. Surgen de los tipos de variables cuantitativas, intervalos de razón y cualitativos. La ordinal, en el caso del control emocional, nos permite medir los indicadores e igualmente el rendimiento académico. De lo anterior, entonces, surge la actividad sumativa 2. Debe diseñar la operacionalización de variables psicológicas a partir del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia. Para lo anterior y fundamentado en los contenidos problemáticos especificados en el núcleo temático 2, operaciones y solución de variables, darán respuesta a lo que se le pide siguiendo las instrucciones especificadas. Realice la lectura del complemento del estudio que se muestra allí y lo tienen disponible en su sistema. Deben elaborar un baremo de interpretación con significancia estadística de algún instrumento psicométrico, puede ser de inteligencia emocional, personalidad, estrés laboral, etc. El cuestionario seleccionado no debe poseer baremo alguno preestablecido. Para que su aplicación y corrección se realice en base al baremo planteado por usted. El mismo debe cubrir todas las dimensiones o tendencias expuestas por el autor y también operacionalizarlo de forma correcta. Se pueden utilizar instrumentos de los cuales hay normativas de puntaje, pero no un baremo previamente establecido. No obstante, se debe cumplir con el procedimiento explicado en la documentación de la unidad. De emplear otro, debe ser claramente especificado, explicado y fundamentado en teoría, metodología y practicidad. Recuerde que debe colocar toda la información en el trabajo. Puede ser de cualquier enfoque psicológico, debe subir el archivo en formato Word por su corrección más prominente y analizar al final del documento el instrumento. Debe analizar el instrumento psicológico en cuestión para validar la información. De no ser esto último, no es posible evaluar el archivo. No se sabe cuál fue la fuente teórica que lo generó. Actividad sugerida para el aprendizaje autónomo. Realiza un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elabore conclusiones, revise la bibliografía recomendada, investigue y visualice videos sobre personalización de variables que muestran algunos ejemplos en YouTube. Los resultados se comunicarán en un documento Word, comportamiento institucional, desarrollo o introducción una cuartilla o página, el desarrollo 10 cuartillas o página mínimo, conclusión en una cuartilla, referencia siguiendo las normas APA especificadas en la UBA y la letra Arial 12 interlínea 1.5. El criterio de evaluación, la calidad de la información y la organización de la información vale 25 puntos cada una. La reflexión del aprendizaje, 20 puntos. Uso de la gramática y la ortografía, 10 puntos. Norma del manual de grado aplicada, 10 puntos. Y puntualidad de la entrega, 10 puntos. Todo ello según la rúbrica interactiva presentada en el sistema. La fecha de entrega es del 23/10 al 29/10. Y la fecha límite 30 días. Recuerde que debe entregar en el espacio comprendido para que pueda tener acceso al 100% de la nota. Si entrega entre el 29 y la fecha límite, se corrige sobre el 90 puntos. Trate de no perder esa puntuación. Dudas, preguntas, como siempre, lo pueden desarrollar a través de mensajería o a través del foro de dudas y del encuentro síncrono que desarrollemos. Gracias por su atención. Espero que este video les sirva de algo de orientación, pero reitero la información. Estoy completamente a sus órdenes a través del sistema de mensajería en el cual pueden preguntar cuando ustedes deseen. Les deseo el mejor de las suerte en este nuevo proceso. Hasta luego.